Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes favoritos. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos aún más profundo en el mundo del romance turco, ese que nos tiene a todos pegados a la pantalla y generando olas de ship en redes sociales. Sí, vamos a hablar de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja que nos ha tenido en vilo con su química en pantalla y, lo que nos interesa hoy, fuera de ella. Porque si la serie nos tiene atrapados, lo que pasa detrás de cámaras, eso es otro nivel. Vamos a analizar ese gesto, ese momento preciso que lo cambió todo, esa chispa que encendió la llama y que ahora nos tiene a todos preguntándonos con desesperación digna de una telenovela, ¿son pareja o no son pareja? ¿Es puro marketing orquestado por sus representantes o aquí hay amor verdadero, digno de protagonizar su propia serie? Antes de empezar con toda la carnita asada, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y no olviden dejar su like, que nos ayuda a seguir investigando y trayéndoles las últimas primicias. Ahora sí, vamos al lío. Como bien saben, Afra y Mert son los protagonistas de una de las series turcas más populares del momento, una historia llena de drama, pasión, secretos familiares dignos de un culebrón venezolano y por supuesto, mucho amor. Su química en pantalla es innegable, es palpable. La forma en la que se miran, la tensión que se respira en cada escena, es una locura. Sus personajes se aman, se odian, se desean, se traicionan, se reconcilian, un verdadero carrusel de emociones. Y claro, cuando la ficción se siente tan real, es inevitable que empecemos a sospechar que algo más está pasando entre ellos en la vida real. Durante meses hemos visto fotos de ambos compartiendo momentos juntos fuera del set, cenas románticas a la luz de las velas, salidas con amigos, incluso vacaciones en lugares paradisíacos. Pero ellos, con la habilidad de un político en campaña, siempre han negado cualquier relación romántica, insistiendo en que son solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevan muy bien, que tienen una gran química profesional, pero nada más allá de eso. Sin embargo, los fans, nosotros, no nos conformamos con esa respuesta. Queremos saber la verdad, queremos verlos juntos y felices, queremos ser testigos de ese amor que traspasa la pantalla y se convierte en realidad. Y sobre todo queremos saber cuál fue ese momento clave, ese instante mágico en el que todo cambió. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme, los sabuesos de la farándula, los espías de la vida amorosa de las celebridades. Hemos estado investigando incansablemente, analizando vídeos cuadro por cuadro, revisando entrevistas con lupa, prestando atención a cada detalle, cada mirada, cada gesto para encontrar esa pista, ese gesto revelador, esa confesión a medias que confirme nuestras sospechas. Y creo que por fin, lo hemos encontrado. Después de horas de análisis, de teorías conspirativas y de debates apasionados con nuestro equipo de expertos en chismes, tenemos una teoría sólida como una roca. Retrocedamos un poco en el tiempo, a uno de los eventos de promoción de la serie. Un evento lleno de flashes, de periodistas ávidos de titulares y de fans histéricos gritando sus nombres. Afra y Mert estaban en el escenario, radiantes y profesionales, respondiendo preguntas de los fans y posando para las fotos. Todo parecía normal, profesional, dentro de lo esperado, al menos al principio. Pero entonces ocurrió. Alguien en el público, probablemente un fanático desatado o un periodista sin escrúpulos, le hizo una pregunta incómoda a Afra, algo relacionado con su vida personal, un tema delicado que la puso visiblemente nerviosa. Podría haber sido una pregunta sobre su relación anterior, o sobre algún rumor que circulaba en las redes sociales. El caso es que la pregunta la tomó por sorpresa y la desestabilizó. Mert, que estaba a su lado, siempre atento y protector, notó su incomodidad de inmediato. Era evidente en su rostro, en la forma en que se tensó su cuerpo, en la leve vacilación en su voz. Y aquí viene el gesto clave, sin dudarlo ni un segundo, sin pensarlo dos veces, Mert se acercó a Afra, la rodeó con su brazo de una manera casual pero protectora y le susurró algo al oído. Lo que le dijo exactamente no lo sabemos con certeza. Ojalá tuviéramos micrófonos ocultos o la capacidad de leer los labios a la perfección. Pero por la reacción de Afra podemos deducirlo. Su rostro se relajó, sus ojos brillaron con una luz especial y le dedicó a Mert una sonrisa que lo decía todo. Era una sonrisa de agradecimiento, sí, pero también algo más. Era una sonrisa cálida, sincera, una sonrisa que revelaba una conexión profunda entre ellos, una complicidad que iba más allá de la simple amistad o el compañerismo laboral.
Era una sonrisa que gritaba, gracias por estar ahí para mí. Y aquí está la clave, amigos míos, la naturalidad con la que Mert actuó. No fue un gesto forzado, ni un intento de quedar bien ante las cámaras, ni una estrategia de marketing para generar más titulares. Fue un acto espontáneo, un reflejo de la preocupación genuina que sentía por Afra. Demostró que no solo son compañeros de trabajo, sino que también se preocupan el uno por el otro, que se apoyan y se protegen, que hay una conexión real y profunda entre ellos. Ese simple gesto, ese abrazo sutil y ese susurro al oído, lo cambiaron todo. A partir de ese momento, la relación entre Afra y Mert dejó de ser puramente profesional y se convirtió en algo más. Empezamos a verlos más cómplices, más cercanos, más cariñosos. Sus miradas se volvieron más intensas, sus sonrisas más frecuentes y sus interacciones más juguetonas. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Era como si, de repente, hubieran bajado la guardia y se permitieran mostrar un poco más de lo que realmente sentían el uno por el otro. Por supuesto, ellos siguen negando cualquier relación romántica. Son maestros del engaño. Pero como dice el dicho, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y sus acciones, amigos míos, gritan a los cuatro vientos que aquí hay algo más que amistad, que aquí hay una historia de amor esperando ser contada. Analicemos otros momentos clave que refuerzan esta teoría, como si estuviéramos armando un rompecabezas del amor. Recordemos la entrevista en la que les preguntaron directamente si había algo entre ellos. Ambos se rieron nerviosamente y respondieron con evasivas, diciendo algo así como, somos muy buenos amigos, o nos llevamos muy bien. Típico. Pero, ¿notaron cómo se miraron el uno al otro antes de responder? Esa mirada lo decía todo. Era una mirada de complicidad, una mirada que parecía decir, sabemos la verdad, pero no la vamos a contar todavía. Era una mirada que contenía secretos, promesas y quizás un poco de miedo. ¿O qué les parece las fotos que circulan en redes sociales donde se les ve tomados de la mano, abrazándose, o simplemente compartiendo momentos divertidos juntos? Sí, podrían ser solo amigos, pero ¿cuántos amigos se comportan de esa manera? ¿Cuántos amigos se miran con esa intensidad? ¿Cuántos amigos se ríen de esa forma tan cómplice? Yo no tengo amigos así, y eso que soy bastante sociable. Además, no podemos ignorar los rumores que circulan en los medios turcos, que aseguran que Afra y Mert están saliendo en secreto desde hace meses. Algunos incluso afirman que ya han presentado a sus familias y que están planeando un futuro juntos. Por supuesto, no podemos tomar estos rumores como verdades absolutas, pero sí son un indicio de que algo está pasando entre ellos. Donde hay humo hay fuego y aquí hay una hoguera. Y para rematar, recordemos el viaje que hicieron juntos a Capadocia, ese lugar mágico con sus globos aerostáticos y sus paisajes de ensueño. Ambos publicaron fotos en sus redes sociales desde el mismo lugar, al mismo tiempo. Si bien no aparecían juntos en las fotos, era evidente que estaban compartiendo ese viaje. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Quién viaja solo a Capadocia y no se toma ni una foto con la persona que ama? Nadie. En resumen, amigos míos, el gesto de Mert protegiendo a Afra en ese evento, ese abrazo sutil y ese susurro al oído, fue el detonante de todo. Fue el momento en el que la relación entre ellos dejó de ser puramente profesional y se convirtió en algo más. A partir de ese momento empezamos a verlos más cómplices, más cercanos, más cariñosos. Y aunque ellos sigan negándolo, nosotros sabemos la verdad, Afra Saraolu fue cautivada por Mert Ramazan Demir en ese gesto que lo cambió todo. Él la protegió, la hizo sentir segura y la miró con ojos que brillaban con algo más que amistad. Y ella, a su vez, le regaló una sonrisa que valía más que 1000 palabras. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Afra y Mert. Recuerden que esto es solo una teoría, basada en nuestra investigación exhaustiva y en la información que hemos recopilado. La verdad definitiva solo la conocen ellos. Pero como buenos chismosos que somos nos encanta especular y soñar con un final feliz para esta pareja. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Afra y Mert son pareja o simplemente son buenos amigos? ¿Cuál creen que fue el gesto que lo cambió todo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. ¿Creen que algún día confesarán su amor? ¿O seguirán negándolo hasta el final? El debate está abierto.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire, y en las pantallas de televisión.